Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG, Dostoyevsky. Vamos a continuar con el curso que estábamos dictando sobre crimen y castigo. A por ello. Arranco en la segunda parte del libro, leo un poco y después hacemos algunas puntualizaciones para revisar e investigar sobre la filosofía en este libro. Permaneció así tendido largo tiempo. Sucedía que a veces se despabilaba un poco y en tales momentos advertía que ya era de noche cerrada. No se le ocurría levantarse, hasta que por último notó que ya alboreaba el nuevo día. Estaba acostado en el diván, boca arriba, aún tránsito de su entumecimiento reciente. Hasta él, recio, llegaron desde la calle unos tremendos y desolados alaridos que por lo demás oía todas las noches al pie de su ventana, a las 3. También ahora lo despertaron. Ah, ya están saliendo de las tabernas los borrachos, pensó. Ya son las 3. Y de pronto dio un brinco, cual si alguien lo hubiese hecho saltar del diván. ¿Cómo? ¿Ya a las 3? Sentóse en el diván y entonces lo recordó todo. De pronto, en un momento, todo lo recordó. En el primer instante pensó que se había vuelto loco. Un frío tremendo se apoderó de él, pero aquel frío provenía de la fiebre, que hacía ya rato le había entrado en el sueño. Ahora también de pronto le acometió tal temblor que los dientes parecían ir a saltársele, y todo su cuerpo se agitaba. Abrió la puerta y aguzó el oído. En la casa todo estaba en profundo sueño. Atónito, miróse él y giró la mirada para todo el cuarto y no comprendió. ¿Cómo había podido, al entrar la noche antes, no cerrar la puerta con el picaporte y echarse en el diván? No tan solo vestido, sino hasta con el sombrero puesto, el cual había rodado al suelo y allí estaba caído cerca de la almohada. Si hubiera entrado alguien, ¿qué habría pensado? Que yo estaba borracho, pero asomóse a la ventana. Había ya luz bastante. Enseguida procedió a examinarse toda la persona, de los pies a la cabeza y todo su traje. No guardaría vestigios, pero así era imposible. Temblando, con los escalofríos de la fiebre, desnudándose y volvió a repasarlo todo. Lo miró todo bien, hasta el último hilacho y el último doblez. Y desconfiando de sí mismo, repitió la operación hasta 3 veces. Pero no había nada de parecer, ninguna huella. Solo en aquel sitio donde el pantalón por debajo formaba un reborde y se deshilachaba en aquel reborde hasta unas espesas manchas de sangre. Cogió un gran cuchillo plegable y cortó aquella franja, mas al parecer ya no había. De pronto recordó que el portamonedas y los objetos que sacara del arca de la vieja, todo eso hasta entonces lo tenía guardado en el bolsillo. Hasta entonces no se había acordado de sacarlos, de esconderlos. No se había acordado de ellos ni siquiera cuando hacía un momento estuvo revisando el traje. ¿Cómo había sido aquello? En un instante procedió a sacarlos y arrojarlos encima de la mesa. Después de volcarlo allí todo y vaciar los bolsillos para estar seguro de que no quedaba ya nada en ellos, fue y lo llevó todo a un rincón. Allí en el rincón mismo, abajo había un sitio donde colgaban jirones de papel de la habitación. Inmediatamente procedió a esconderlo todo en aquel agujero, por debajo del papel. Ya está, fuera todo el portamonedas también, pensó con alegría, incorporándose y mirando estúpidamente al rinconcillo, donde el agujero resaltaba ahora más. De pronto dio un respingo de terror. Dios mío, murmuró desolado, ¿qué es lo que me sucede? ¿Es que esto está escondido? ¿Es que así se esconden las cosas? Verdaderamente no. No había contado con aquellos objetos, pensaba que todo se reducía a dinero, así que no había dispuesto de antemano ningún sitio. Pero ahora, ¿por qué alegrarme? Pensó. ¿Acaso los he escondido? En verdad que la razón me abandona. Extenuado, sentóse en el diván e inmediatamente un temblor insufrible acometió de nuevo. Maquinalmente tiró de su paletoy de estudiante, que estaba doblado encima de una silla, que era de abrigo, aunque ya todo hecho jirones. Cubrióse con él, y el sueño y la fiebre volvieron a dominarle. Adormilóse. A los 5 minutos nada más volvió a levantarse de un brinco y púsose a examinar de nuevo, atónito, su traje. ¿Cómo he podido volver a dormirme sin haber hecho nada? Así es, el nudo corredizo de debajo del sobaco todavía no lo deshice.
Me olvidé de eso. Menudo indicio. Quitó el nudo y apresuróse a hacerlo trizas, que ocultó debajo de la almohada con la ropa blanca. Tiras de ropa blanca no habrían de despertar en todo caso sospechas. Tal parece, repitió en pie, en medio del cuarto y con una atención intensa hasta su persona. Volvió a girar la vista en torno suyo, y en el suelo y por todas partes, por si se le había olvidado algo. La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta el simple discernimiento, le habían abandonado, empezó a atormentarle de un modo insoportable. ¿Será que ya empieza? ¿Que ya está empezando la expiación? Nada de eso. Efectivamente, los trozos de pantalón que había arrancado estaban allí, tirados en el suelo en medio del cuarto, de modo que podía verlos el primero que entrase. ¿Pero qué es lo que pasa? Volvió a examinar como enajenado. Entonces hubo de cruzar por su mente una extraña idea, la que podía suceder que todo el traje lo tuviese manchado de sangre, que quizá tuviese muchas manchas, sino que él no las veía ni las notaba, porque su discernimiento se le había debilitado, nublado, y se le había obnubilado el juicio. De pronto recordó que también en el portamonedas había sangre. ¡Ah! Así debía ser, y también en el bolsillo tiene que haberla, porque me metí en él el portamonedas húmedo. En un instante desdobló el forro del bolsillo, y así era. En el forro del bolsillo había huellas, manchas. Por lo visto, no me ha abandonado del todo la razón. Por lo visto conservo todavía discernimiento y memoria. Cuando caí en eso y lo adiviné, pensó triunfalmente, respirando profunda y gozosamente a pleno pulmón. Se trata sencillamente de la debilidad de la fiebre y un delirio momentáneo. Y arrancó todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En aquel instante un rayito de sol iluminó la bota izquierda. La punta veía asomar, parecían advertirse indicios. Se quitó la bota. Efectivamente son indicios. Toda la punta de la bota está manchada de sangre. Probablemente habría pisado sin cautela en el charco aquel. Pero ¿qué voy a hacer ahora con todo esto? ¿A dónde arrojar esta puntera, esta franja, este bolsillo? Había hecho con todo ello un brujo y que estrujaban la mano, y permanecía en pie en mitad de la habitación. ¿En la estufa? Pero en la estufa será donde primero vengan a mirar. ¿Quemarlos? Sí, pero ¿con qué quemarlos? Ni siquiera tengo cerillas. No, lo mejor será irse por ahí, arrojarlo todo en cualquier parte. Sí, lo mejor será tirarlo. Pelea de gatos. Repitió tornando a sentarse en el diván. Inmediatamente ahora mismo, sin perder un minuto. Pero en vez de eso, su cabeza volvió a reclinarse en la almohada. De nuevo cometió un temblor insufrible. Otra vez arropóse en el abrigo, y largo rato, algunas horas, le estuvo asaltando por momentos esa idea de ahora mismo, sin perder tiempo, irse por ahí a alguna parte y deshacerse de todo aquello a fin de hacerlo desaparecer de la vista de todo el mundo cuanto antes. Saltó varias veces del diván, intentó levantarse, pero ya no podía. Finalmente vino a despertarlo un fuerte porrazo en la puerta. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Y a leer las pautas sobre filosofía en este caso, ¿no? Para la última, yo no sé si, importancia de la ética en la vida cotidiana. Ahí tenemos algunas escenas de la vida cotidiana de nuestro personaje Raskolnikov, luego de cometer el crimen, en un estado febril, intentando sobreponerse a ese estado, de razonar y de encontrar que no quede ningún indicio que lo lleve a ser inculpado, ¿no? Para el mundo circundante espiritual concreto, para este mundo, que es nuestro único mundo de la vida, se infiere la siguiente reflexión final. Este mundo, tomado en su totalidad justamente como mundo unitario, existe constantemente y continuamente desarrollándose, y como tal, lo investiga la ciencia del espíritu. Y en cuanto a normativa de guía también, ejerce sobre él una crítica. Sin embargo, todo lo anómalo, tal como el error, la perversidad moral de la esfera
extravalorativa, recibe luego, por parte de la esfera emotiva, un segundo negativo y se da como desvalor verdadero. En esa medida, este mundo dado no nos agrada, pero en la medida en que podemos mejorarlo en nuestra condición de sujetos libres, este desagrado puede motivar una voluntad de mejora. Para nosotros y para cualquiera, el mundo que existe es como no debiera ser. No lo es en cuanto a naturaleza, sino en cuanto a mundo del espíritu. En cuanto tal es un mundo creado por la humanidad, aunque muy mal creado. Tiene que ser transformado nuevamente por la humanidad. Fulgura un ideal práctico, el ideal de un mundo del espíritu enteramente justificación por normas, un mundo espiritual constantemente ajustado en su génesis futura a las ideas normativas de todos los reinos de la verdad. Esto lo tomé de un libro de introducción a la ética de Edmund Husserl. Pueden leer allí. Pero era simplemente para eso, ¿no? Para encontrar las ideas éticas que nos están planteando en este libro tan bonito. Podemos, no sé si ya lo hemos hecho antes, pero bueno, vean los videos anteriores, algo sobre el concepto de ética. Ética deriva de la palabra griega ethos, que posee varios sentidos, pero aquí, de antemano, vamos a analizar la acepción más usual según esto. La palabra significa modo de ser, carácter. Carácter, no en el sentido biológico del temperamento, sino en el sentido integral del modo de ser, de la forma de vida que se va adquiriendo día a día a lo largo de la existencia. Carácter, por tanto, significa el conjunto de cualidades y disposiciones que definen a una persona y la distinguen de los demás. El hombre tiene la necesidad de convertir su vida en un quehacer que se nos da como proyecto de realización, pues aún no somos lo que podríamos o deberíamos ser. Lo repito, el hombre tiene la necesidad de convertir su vida en un quehacer que se nos da como proyecto de realización, pues aún no somos lo que podríamos o deberíamos ser. El hombre al nacer o venir a la existencia tan solo está bosquejando, pero no realizado completamente. Por eso, cada instante que pasa es importantísimo para su realización. Si decimos, vamos a matar el tiempo jugando a la baraja, es mentira, pues el tiempo nos mata a nosotros. A leer, muchachos.